¿Alguna vez hemos pensado en la actividad física más allá de, digamos, los músculos? Resulta que mover el cuerpo tiene un efecto directo y potentísimo, en nuestro cerebro. Mejora la circulación, lleva más oxígeno al encéfalo Ajá. y eso impulsa nuestras funciones cognitivas. Es como combustible para pensar mejor, ¿no? Exacto. Una muy buena forma de verlo. Con esa chispa inicial, bueno, hoy nos sumergimos en cómo aprendemos a movernos, el aprendizaje motor y cómo la neurociencia está aportando una luz, pues, completamente nueva a la educación física. Tenemos sobre la mesa extractos de documentos académicos que profundizan justo en esto: las habilidades motrices básicas, la coordinación, el equilibrio y, claro, la perspectiva del cerebro. Material muy interesante, la verdad. La misión de hoy: descifrar los secretos de cómo adquirimos nuestras habilidades de movimiento, entender por qué la coordinación y el equilibrio son pilares fundamentales y, sobre todo, qué nos dice la ciencia del cerebro para que este aprendizaje sea óptimo, especialmente en niños y adolescentes. Ok, vamos a explorar estas ideas a fondo. Arranquemos con la base: el aprendizaje motor. Dale. En esencia, es como nuestro comportamiento motor se va modificando, se adapta con la práctica, con la experiencia. Las teorías psicológicas lo resumen bien. Hay un estímulo, algo que percibimos. Ujú. Esto dispara un proceso en nuestro sistema nervioso. Y finalmente producimos una respuesta, un movimiento. 3 pasos clave. Precisamente. Y el cimiento de todo esto son las llamadas habilidades motrices básicas, las HMB. HMB, vale. Son acciones que, evolutivamente, nos vienen casi de serie. Caminar, correr, girar, saltar, lanzar, atrapar, son como el alfabeto del movimiento, ¿no? La estructura sensomotora inicial sobre la que luego construimos frases más complejas. Como los gestos deportivos, por ejemplo. Justo. Me gusta mucho la definición de Guthrie. Es la capacidad, que se aprende, de lograr lo que queremos hacer con el cuerpo con la máxima seguridad y eficacia, y usando el mínimo de tiempo y energía posible. Eficiencia pura. Claro, a veces se usan términos parecidos, ¿eh? Vale la pena aclararlos brevemente, ¿no? Sí, es buena idea. Habilidades motrices sería como el término general, el paraguas. Exacto. Destrezas motrices a menudo se usan igual, pero a veces más para tareas que implican manejar objetos, ¿cierto? Cierto. A veces se hace esa distinción, sí. Manipulación. Y tareas motrices serían ya los ejercicios específicos, lo que un profe diseña para practicar una habilidad concreta en clase. Ujú. El ejercicio en sí. Aquí es interesante lo que decía Marteniuk sobre los 3 mecanismos en juego al movernos: el perceptivo, el de decisión y el efector. Fundamental eso para el docente. Es decir, primero percibimos la situación. Vemos venir una pelota, por ejemplo. Luego decidimos qué hacer, atraparla de cierta manera. Y finalmente, ejecutamos el movimiento. Movemos brazos y manos. Percepción, decisión, acción. El profe debe considerar esos 3 pasos al enseñar, y lo que hace que una habilidad sea básica es clave. ¿Qué sería? Son universales. Todos las desarrollamos. Nos han ayudado a sobrevivir como especie, ¿eh? Pensemos en correr, lanzar, y son el fundamento imprescindible para aprender cualquier movimiento más especializado después, sea en un deporte o en la vida diaria. Son los cimientos. Entendido. Hay distintas formas de clasificarlas. Ruiz Pérez, por ejemplo, habla de locomotrices, correr, saltar. Moverse de un sitio a otro. Eso, no locomotrices, balancearse, girar en el sitio. Sin desplazarse. Exacto. Y de proyección-percepción, lanzar, recibir un objeto, batear. El punto central es que son los ladrillos esenciales del movimiento. Sin esto, no hay edificio. Muy claro. ¿Y cómo se construyen estos ladrillos a lo largo del tiempo? Porque no nacemos sabiendo correr perfectamente. Claro, es un proceso. Hay unas fases bastante claras en el desarrollo, como las describe Sánchez Bañuelos. A ver. Primero, digamos entre los 4 y 6 años, la cosa va de explorar, de desarrollar la percepción. ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Cómo me ubico en el espacio, en el tiempo? Ajá. Y todo a través de tareas habituales, de juegos libres. Caminar, correr, saltar. Explorar sin más. Es una fase de descubrimiento, entonces. Totalmente. Y de afianzar, por ejemplo, la lateralidad. ¿Qué lado del cuerpo domina más? Importante eso. ¿Y después? Luego pasamos a una segunda etapa, más o menos entre los 7 y 9 años. Vale.
Aquí ya se consolidan esas habilidades motrices básicas. Se busca perfeccionar los desplazamientos, los saltos, los giros, los lanzamientos, las recepciones. Entra más el juego con reglas, incluso un poquito de competencia sana. Se busca mejorar, ser más preciso. Exacto. A veces basta con explorar, otras se necesita una instrucción más directa para pulir detalles para movimientos un poco más complejos. Y más adelante, entre los 10 y 13 años, ¿qué pasa? Ahí se da el salto hacia habilidades más específicas, a menudo ya orientadas a juegos deportivos o actividades expresivas, como la danza. Ah, vale. Se aprenden movimientos que sirven para varios deportes, habilidades genéricas, y se empiezan a introducir las bases técnicas de algunos. Ya después, en la adolescencia, de los 14 a los 17, vendría la especialización deportiva, ¿no? Eso es. Pero estas fases iniciales, la base de HMB, son cruciales. Sin una buena base, la especialización se complica. Totalmente de acuerdo. Ahora si pensamos en qué sostiene toda esta estructura de habilidades, desde la más simple a la más compleja. Ujú. Mencionaste antes dos capacidades perceptivo-motrices que son absolutamente vitales. Sí, la coordinación y el equilibrio. Sin ellas, todo se derrumba, literalmente, a veces. Hablemos de la coordinación. Suena técnico, pero ¿qué significa realmente en la práctica del movimiento? Es la capacidad de ajustar con precisión cómo usamos nuestro cuerpo para realizar una acción concreta tal como la hemos planeado mentalmente. Imagina intentar ensartar una agurra o un pase preciso en baloncesto. Eso requiere una coordinación finísima. Vale, el ajuste fino del movimiento. Exacto. Sus sellos distintivos son la precisión, el mínimo gasto de energía, la fluidez y, con la práctica, que se vuelva automática, que no tengas que pensar en cada detalle. Claro. No es una cosa simple, ¿eh? Es el resultado de una orquesta muy bien dirigida por el sistema nervioso, especialmente la corteza cerebral. ¿Y hay tipos? ¿Mencionaste algo antes? Sí, se suele hablar de coordinación dinámica general, que es mover todo el cuerpo armónicamente al correr, saltar, girar. Y luego está la coordinación óculo-manual o oculopédica, la conexión ojo-mano o ojo-pie, clave para lanzar un blanco, atrapar una pelota, patear un balón. Entendido. Y la otra pata de la mesa, el equilibrio. Esa capacidad que damos por sentada hasta que casi nos caemos. ¿Cómo funciona? El equilibrio también es una función compleja, muy ligada al sistema nervioso central y que madura con la edad. Es fascinante cómo integra información de distintas fuentes. ¿Cómo cuáles? Pues mira, el oído interno, el sistema vestibular, nos dice dónde está nuestra cabeza en relación con la gravedad. Fundamental. Luego, la vista nos da referencias del entorno. Si cierras los ojos, mantener el equilibrio es más difícil, ¿verdad? Cierto, mucho más. Y finalmente, el sistema sinestésico. Nuestros propios receptores, en músculos y articulaciones, nos informan constantemente de la posición de cada parte del cuerpo. Es como un GPS interno. Oído, vista y propiocepción. Interesante. Crowley describió cómo evolucionamos. Al año apenas nos ponemos de pie. A los 3 ya aguantamos unos segundos sobre un pie. Ajá. Entiendo. Y hacia los 5 o 7 años alcanzamos una madurez notable, incluso pudiendo mantener el equilibrio con los ojos cerrados por un tiempo. Entiendo. Y hay diferentes tipos de equilibrio. Uno piensa en estar quieto, pero también nos equilibramos al movernos, claro. Exacto. Distinguimos principalmente el equilibrio estático, que es mantener una postura fija, como estar parado en un solo pie. Hacer el pino. Mantenerse quieto. Eso es. Y el equilibrio dinámico, que es mantener la estabilidad mientras nos movemos. Al caminar por una barra, al esquiar, al correr. Y dentro de este último, es crucial la reequilibración. Reequilibración. Sí, la habilidad de recuperar el equilibrio rápidamente después de un pequeño traspié, un desajuste. Algo vital en casi cualquier deporte y en la vida misma, para no caernos. Claro, evitar la caída. Y si un alumno tiene dificultades con el equilibrio, es útil para el profesor pensar cuál de los sistemas, el oído, la vista, la propiocepción, podría estar fallando. Así puede trabajarlo específicamente. Muy práctico eso. Todo esto sobre cómo aprendemos a movernos es ya muy interesante. Pero aquí es donde la conversación da un giro. Bueno, apasionante diría yo. A ver, Entra en escena la neurociencia. ¿Cómo ilumina todo esto desde la perspectiva del cerebro?
Pues sí, la neurociencia como campo que agrupa a todas las ciencias que estudian el sistema nervioso, bueno, nos ofrece una ventana increíble. Para la educación física, su valor es enorme. Nos ayuda a comprender los procesos cerebrales que están detrás no solo del movimiento, sino también de la cognición, las emociones y cómo todo esto interactúa durante el aprendizaje motor y general. Y de ahí surge la neuroeducación, ¿no? Exactamente. La neuroeducación es ese puente, un enfoque interdisciplinar que busca aplicar los hallazgos sobre el cerebro a cómo enseñamos y cómo aprendemos en la práctica diaria del aula o del patio. Suena muy prometedor, pero también he oído hablar de neuromitos, ideas sobre el cerebro que no son ciertas, pero que circulan mucho. Absolutamente. Es fundamental ser críticos con eso. ¿Cómo cuáles? Mitos como que solo usamos el 10% del cerebro. Falso. El clásico. O que los hemisferios cerebrales funcionan de forma totalmente independiente. El mito del cerebro izquierdo y derecho. O que el cerebro de los mayores ya no aprende. Otro muy extendido. Son ideas erróneas que pueden llevar a prácticas educativas poco efectivas o incluso contraproducentes. La neurociencia real nos ayuda a desmontar estos mitos y a basar la enseñanza en evidencia sólida, como el hecho de que el cerebro sigue aprendiendo toda la vida, por ejemplo. Exacto, la plasticidad no termina. Entonces, ¿qué nos dice la neurociencia sobre el cerebro en acción durante el aprendizaje motor? ¿Qué partes son clave en este proceso? Varias estructuras encefálicas son protagonistas. El cerebro, por supuesto, con su corteza motora planificando y ejecutando los movimientos. El cerebelo, que es esencial para la coordinación fina, el ajuste del movimiento en tiempo real y el aprendizaje motor automático, el que hacemos sin pensar. El piloto automático. Algo así. Y el tronco del encéfalo, regulando funciones básicas, pero también implicado en el control postural. Además, es crucial entender el neurodesarrollo, cómo madura el cerebro en la infancia y la adolescencia. Hay diferencias significativas que el educador debe conocer para adaptar su enfoque. No es lo mismo enseñar a un niño de 6 que a uno de 16. Lógico. Y a nivel microscópico, ¿cómo ocurre la magia? Hablamos de neuronas, sinapsis. ¿Qué pasa ahí dentro? Aquí está la clave, que revoluciona todo. La plasticidad cerebral. La famosa plasticidad. No es solo que el cerebro pueda cambiar, es que cada experiencia significativa, cada clase de educación física bien diseñada, está activamente remodelando la estructura cerebral del estudiante. Literalmente. Literalmente. Las neuronas, nuestras células nerviosas, se comunican en puntos llamados sinapsis. Ahí liberan neurotransmisores, sustancias químicas que no solo transmiten información, sino que también modulan nuestro estado de ánimo, la motivación, la sensación de logro, todo. Impresionante. Cuando aprendemos una nueva habilidad motriz o perfeccionamos una existente, las conexiones entre neuronas, esas sinapsis, se fortalecen. Se crean nuevas vías. Estamos construyendo autopistas neuronales más eficientes. ¡Wow! Y esto no solo mejora el movimiento en sí, sino que impacta positivamente en funciones cognitivas generales, la atención, la memoria, la resolución de problemas. Eso es increíble. Entonces, ¿una buena clase de educación física está literalmente esculpiendo cerebros para aprender mejor? En general, no solo a moverse. Exactamente esa es la idea poderosa. Es un impacto integral. Además, no podemos olvidar las neuronas espejo. Ah, sí, he oído hablar de ellas. ¿Qué papel juegan aquí? Estas neuronas se activan tanto cuando hacemos una acción como cuando vemos a otro hacerla. Son fundamentales para aprender por imitación. Imagina lo importante que es eso en EF, para entender las intenciones de los demás y para la empatía. O sea, ¿ver a un compañero hacer bien un ejercicio me ayuda a aprenderlo? Exacto. Ver a un compañero o al profesor realizar un movimiento activa estas neuronas espejo y facilita nuestro propio aprendizaje motor y la comprensión de la acción. Fascinante. Volviendo al docente de educación física. Sabiendo todo esto, ¿cómo cambia su perspectiva o sus herramientas? ¿Qué puede hacer diferente? Cambia radicalmente, o debería. Ya no se trata solo de enseñar una técnica deportiva o cumplir un programa. El docente ahora sabe que está influyendo directamente en el desarrollo cerebral de sus alumnos. Puede tomar decisiones mucho más informadas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, diseñar actividades que no solo sean físicamente activas, sino también cognitivamente desafiantes, que requieran pensar, tomar decisiones rápidas, planificar. Entender que el estado emocional del alumno es crucial.
Un alumno ansioso o desmotivado aprende peor. Su cerebro no está en modo receptivo. Claro, la emoción. Seguro, positivo y motivador. Esto me lleva a pensar en las metodologías de enseñanza. ¿Hay enfoques que encajen mejor con esta visión neurocientífica que otros? Definitivamente. Si comparamos enfoques más tradicionales, a veces basados en la simple repetición mecánica o en el conductismo puro, estímulo, respuesta, refuerzo. El típico, haz 20 veces esto. Exacto. Si los comparamos con metodologías activas, donde el alumno explora, descubre, resuelve problemas motores, colabora con otros, estas últimas parecen alinearse mucho mejor con cómo aprende el cerebro. ¿Por qué? Porque fomentan la curiosidad, la motivación intrínseca, la que nace de dentro, la toma de decisiones, la creatividad, procesos que sabemos que fortalecen las redes neuronales de forma más robusta y significativa. Esto plantea una pregunta interesante sobre cómo las distintas pedagogías impactan no solo el aprendizaje inmediato de una habilidad, sino el desarrollo cognitivo y socioemocional a largo plazo. Y has mencionado la emoción varias veces. Parece ser un ingrediente absolutamente clave en todo esto. Indispensable. La neurociencia ha demostrado hasta la saciedad el binomio inseparable emoción-cognición. Inseparable. Totalmente. Olvidémonos de la idea de un aprendizaje puramente racional, frío. Las emociones actúan como un marcador, como un subrayador en nuestros recuerdos. Lo que aprendemos asociado a una emoción, positiva idealmente, interés, alegría, sorpresa, satisfacción, se fija mucho más en la memoria a largo plazo. Entonces, una clase divertida se recuerda mejor. Simplificando mucho, sí, pero va más allá de divertido. Se trata de generar un estado emocional propicio para el aprendizaje. Por eso, trabajar las habilidades socioemocionales, HSE, en educación física es tan relevante. No es algo aparte, es parte integral del aprendizaje. ¿Cómo se trabajan en EF? Ayudar a los alumnos a identificar sus emociones, cómo te sientes al no lograr este reto, a gestionarlas durante un juego competitivo, a colaborar eficazmente con otros, a tomar decisiones respetuosas, a manejar la frustración. Todo eso ocurre mientras se mueven y refuerza tanto las habilidades sociales como el propio aprendizaje motor y cognitivo. Es un combo potentísimo. Tiene todo el sentido. Y si hablamos de emoción y motivación en educación física, supongo que el juego tiene un papel estelar, ¿no? Totalmente. El juego es, desde la perspectiva neurocientífica, una herramienta pedagógica de primer orden. No es solo para pasar el rato o para que se cansen. A veces se ve así. Lamentablemente. Pero el juego bien orientado es un cóctel perfecto para el cerebro. Dispara la motivación intrínseca. Jugamos porque sí, porque nos gusta, no solo por la nota. Fomenta la creatividad. Buscamos soluciones originales. Probamos cosas nuevas dentro de las reglas. Y genera placer, liberando neurotransmisores como la dopamina y las endorfinas que nos hacen sentir bien y, crucialmente, refuerzan las vías neuronales asociadas a esa actividad placentera. El cerebro quiere repetir lo que le gusta. Así que jugar es aprender a nivel cerebral. Exacto. Diseñar experiencias de aprendizaje basadas en el juego es una de las aplicaciones más directas y potentes de la neuroeducación en nuestro campo. En definitiva, la intervención del docente de educación física, cuando se nutre de estos conocimientos, se vuelve mucho más profunda, más significativa. Ya no es solo dar clase de gimnasia, es diseñar experiencias motrices significativas, que enganchen emocionalmente, que desafíen cognitivamente, que aprovechen la increíble capacidad del cerebro para cambiar y aprender y que atiendan a la diversidad de cada estudiante. Es un rol mucho más complejo y enriquecedor. Hagamos una recapitulación rápida de este viaje tan interesante. Vale. Hemos visto que aprender a movernos es un proceso evolutivo fascinante, que se apoya en pilares fundamentales como la coordinación y el equilibrio que se desarrollan por etapas. Ujú. Pero la gran revelación, o al menos la confirmación científica, viene de la neurociencia. Nuestro cerebro es increíblemente plástico. Se remodela constantemente con la experiencia motriz. Clave eso. La emoción no es un añadido, sino un motor esencial del aprendizaje. Van de la mano con la cognición. Inseparables. Y herramientas como el juego son increíblemente eficaces porque, hablan el lenguaje del cerebro. Motivación, placer, creatividad. Exacto. La conclusión. La educación física, vista así, es una asignatura con un potencial transformador enorme para el desarrollo integral de las personas, mucho más allá de lo físico. Totalmente. Para quien nos escuche y busque entender esto rápidamente,
El mensaje clave es este. La conexión entre mover el cuerpo y potenciar el cerebro es real, es bidireccional y tiene una base científica sólida. Comprender la plasticidad cerebral, el vínculo emoción-cognición y el poder del juego ofrece, digamos, un atajo para entender por qué algunas prácticas educativas funcionan mejor que otras y por qué la educación física bien planteada, basada en estos principios, es fundamental no solo para la salud física, sino para el aprendizaje global y el bienestar emocional y social. Un atajo bien informado, basado en ciencia. Exacto. Y dejo una última idea flotando en el aire, una reflexión. A ver, Sabiendo todo esto, sabiendo que el cerebro aprende mejor cuando se mueve, cuando se emociona, cuando juega, cuando la experiencia es significativa, ¿estamos realmente aprovechando estos principios en todas las áreas educativas? buena pregunta. ¿O seguimos, en muchos casos, diseñando el aprendizaje como si el cuerpo y las emociones fueran meros espectadores pasivos en lugar de protagonistas activos y necesarios en la construcción del conocimiento? Es algo en lo que, creo, vale mucho la pena seguir profundizando e investigando, no solo en EF, sino en toda la educación.